Bienvenidos a Transfórmate, tu espacio de sanación y crecimiento. Y nuevamente nos encontramos en un episodio más, muy felices de estar compartiendo el set con la maestra Johanna Vázquez. ¿Cómo está, Johanna? Súper bien, y hoy vamos a platicar de 5 cosas que todo papá y toda mamá debe saber. Perfecto, quédense con nosotros, no se vayan. Vamos a comenzar diciendo que ser papá y ser mamá es una bendición. Y debería ser para ti, pues, una razón de ser muy fuerte para estar presente en la vida. Y este día vamos a platicar sobre 5 cosas que todo papá y toda mamá debe saber para poder guiar y educar a sus hijos. En el episodio anterior estuvimos hablando sobre 5 cosas que todo muchacho debe saber, que toda joven debe conocer. Pero en este episodio vamos a hablar de esas mismas 5 cosas, pero adivinen qué, ¿quiénes son los responsables de transmitir a sus hijos esos conocimientos? Los papás. Y las mamás. Y las mamás. Así que si usted es papá, si usted es mamá y tiene esa bendición, le digo que esa responsabilidad es suya, ¿verdad? Pero hoy lo vamos a ver desde un aspecto muy importante y es cómo lo tienen que transmitir. ¿Cuál sería la manera correcta de transmitir todos estos conocimientos y valores a sus hijos? Vamos a comenzar diciendo que esa transmisión, para que sea efectiva, tiene que ser un testimonio de vida. Quiere decir que ustedes tienen que vivir todas esas realidades para poder transmitir esos conocimientos a sus hijos. Y lo primero que dijimos a los muchachos que ellos tenían que conocer era el propósito. ¿Cuál es su propósito de vida? Y todos venimos a este mundo, a este universo, con una misión, con un propósito, destinados a hacer algo. Y es en este caminar que vamos a descubrir cuál es nuestro propósito en la vida. Y cómo guiar a un hijo hacia el descubrimiento de su propósito si nosotros no sabemos para qué estamos acá. Sí, imagínate, bueno, yo te decía la vez pasada que el propósito es la brújula, es hacia dónde vas, a qué le estás apuntando. Y justo, no, yo no te puedo decir algo a ti que yo no sepa. ¿Cómo te voy a enseñar algo que no sé? Es bien importante. Bueno, yo ya soy papá, tú ya lo sabes, y la gente que nos está viendo también lo tiene que saber. Yo ya soy papá y lo que sucede con uno es que como a uno tampoco le enseñaron el propósito, entonces como de joven uno quizás no supo bien su propósito, ahora de papá es cómo se lo transmitís. Es complicadísimo transmitir algo que realmente desconocemos, es decir, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, ¿cuándo es el momento oportuno para descubrir nuestro propósito si no lo sabemos? Hoy, no importa qué edad tengamos, ¿verdad? Si usted es papá, si usted es mamá y desconoce su propósito, pues hoy sería una buena oportunidad para comenzar a cuestionárselo y descubrirlo. Y si usted ya conoce cuál es el propósito en su vida, la manera correcta para entrar en contacto con su hijo y hacerle pues esa transmisión de conocimientos, primero sería abrir su corazón y contarle su experiencia. Y comenzar diciendo, hijo, hija, esta es mi experiencia. Así lo descubrí yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a partir de que el descubrimiento del propósito va a ser diferente para cada persona. Y el hecho de que sea tu hijo o tu hija no significa que va a seguir exactamente tus pasos o que la vida se le va a hacer similar a la tuya, ¿verdad? Así que ellos están creciendo en un contexto diferente, pero si tú compartes cuál ha sido tu experiencia en ese descubrimiento, ¿verdad? Primero vas a crear una conexión con tu hijo, con tu hija, ¿verdad? En un clima de confianza, en un clima de apertura, y va él entonces a identificar aquello que de tu historia le puede servir. Ojo, no le va a servir todo, porque nosotros nos educamos en un contexto, o sea, fuimos jóvenes hace muchos años, un par de décadas, y los tiempos eran diferentes. Pero
el corazón de tu hijo, de tu hija, va a saber identificar cuando tú le compartes tu historia, qué elementos le van a servir a él. Eso es en el caso que tú conozcas tu propósito en la vida. Pero si no lo conoces, ya no se vale decirle, mira, tenés que saber para qué estás, mira que tú tenés una misión en esta vida, pero tú no realmente desconoces la tuya. Entonces, ¿qué sucede cuando a un joven, a un muchacho, tú le pedís que haga cosas que tú no haces? ¿Qué le sucede a ese muchacho? ¿Qué piensa ese muchacho? ¿Qué siente ese muchacho cuando tú como papá le pedís que haga cosas que tú como papá no realizas? Sí, lo primero que dicen es si ni él lo hace. Exacto, si ni él lo hace. Bueno, le está pidiendo y él ni siquiera sabe cómo hacerlo. Te digo porque en algún momento yo recuerdo haberlo dicho, pues, ¿cómo me está pidiendo eso si ni él lo hace? Si ni él lo hace, si ni él lo sabe. Entonces, como nuestros hijos son muy críticos, están siempre analizándonos, porque nosotros somos sus modelos. Así que quiero invitarte que si estás interesado en aprender cómo ser un buen modelo, veas nuestro episodio número 18, ahí profundizamos un poquito más. Pero tú, para tu hijo, para tu hija, eres un modelo en la vida. O sea, tú le estás moldeando cómo se hacen las cosas. Y no es lo mismo decir, no sé, mire, usted tiene que ser honrado. Decir, usted tiene que ser honrado, usted tiene que ser honesto, porque nosotros somos personas honestas, no le está diciendo al niño cómo se aplica eso, cuándo se aplica eso. Entonces, cada vez que tú tienes oportunidad, que tú, por ejemplo, si a ti alguien te entrega un vuelto mayor, ¿verdad? Has hecho una compra y te entregan un vuelto mayor, un cambio mayor. O sea, cuando tú devolves y tu hijo te está observando, le puedes decir a la persona, mire, se equivocó y me entregó más dinero, aquí se lo devuelvo. Y luego tener una plática con tu hijo. Pero a él lo que se le va a quedar más que lo que tú le puedas decir es la acción que vio en ti. Entonces, es como de irles moldeando en las situaciones en el día a día cómo se hace eso. Como si les querrás enseñar a cocinar y solo les digas, mira, hacete el arroz. Usted tiene que aprender a cocinar porque eso es algo que uno tiene que saber hacer en la vida. Pero no le explicas cómo. Entonces, cuando nosotros enseñamos algo, tenemos que dar el paso a paso y ejemplificarlo en las diversas oportunidades o opciones que vamos a tener en la vida. Entonces, es como aquello que es como un concepto, como abstracto, ponerlo en situaciones muy puntuales para que nuestros hijos puedan comprenderlo. Entonces, lo primero que hay que enseñarles a descubrir es su propósito. ¿Para qué son ellos buenos? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Y cómo pueden servir a los demás? Porque recuerden que el propósito está en el servicio. Y si quieren saber un poquito más del propósito para iluminarse más, también los invito a ver el episodio número 20. Y ahí hablamos un poquito de cómo descubrir cuál es el propósito en nuestra vida. Interesante. Como padres tenemos que saber nuestro propósito para mostrarle el propósito a nuestros hijos. Para ayudarles a descubrir su propósito. Porque recuerden que nadie puede decirte cuál es tu propósito. Y a sus hijos les va a pasar lo mismo. O sea, aunque ustedes deseen lo mejor para ellos, son ellos quienes van a descubrir dónde están llamados a servir y qué están llamados a hacer, a convertirse. Así que bueno, ese era el primer punto. El segundo punto que les dijimos a nuestros jóvenes que ellos tenían que saber es que el bienestar físico, o sea, que su salud, ¿verdad?, es la base para tener éxito en todas las áreas de la vida. Que tener buena salud, de cuidar su condición física es súper importante. ¿Y qué implica esto? Tener una alimentación balanceada, ¿verdad?, adecuada, dormir por lo menos 8 horas, tal vez unas 7, ¿verdad? Cuando nosotros dormimos es cuando nuestro cuerpo se repara, cuando realmente recargamos energías. Entonces, parte de los hábitos saludables es dormir 8 horas. Y hoy hay un gran tema porque todos, pero nos vamos a la cama con el celular. Bueno, yo no, pero la mayoría de personas me he hecho un propósito, hablando de propósito, de dejar el celular lejos, ¿verdad? ¿Por qué?
porque la luz también no te permite dormir bien y porque yo creo que tiene como ciertas ondas, ¿verdad? Que no es tan saludable tenerlo siempre a la par. Y uno se puede empezar a ver cosas y bien se le va una hora, hora y media, que debería ser de dormir en ver cosas en el cel. Así que un hábito saludable sería no dormir con el cel a la par. Y esos hábitos usted se los van a ir moldeando a sus hijos. ¿Cómo se logra un buen descanso? ¿Verdad? También es importante mantenernos hidratados, tomar agua, ¿verdad? Pero usted le dice a su hijo, tenés que tomar agua y nunca lo ve a usted con un vaso de agua, solo Coca-Cola, y que a mí no me gusta el agua, que el agua no sabe bien, que yo se lo tomo fresco, que yo, ay no, a mí se me olvida porque paso muy ocupado. Si tú no te hidratas bien, ¿cómo le vas a mostrar a tu hijo que hidratarse es un hábito saludable? Si en tu casa el agua, pues, no tiene un papel relevante, ¿verdad? Lo único que hay en tu refri son refrescos, jugos, sodas. Si tú no creas ese ambiente en tu casa de tomar agua, está bien difícil que solo porque le digas a tu hijo, a tu hija que tome agua, pretendas que él haga lo que tú no haces. Así que ese es un hábito saludable. El otro hábito saludable es ejercitarnos, ¿verdad? A veces estamos insistiendo, ay, no seas tan haragán, solo pasas sentado, solo viendo tele, movete, pero nosotros realmente no hacemos nada de ejercicio. Y no estamos hablando que hay que pagar un gimnasio, ir al gimnasio, no. Caminar, practicar algún deporte, hacer algo, bailar, mantener el cuerpo en movimiento. O sea, es tan importante la salud. ¿Qué harías tú si en este momento tu salud fuera perfecta? ¿Cómo sería tu vida sin medicamentos, sin dolores, sin quejumbres? ¿Cómo sería tu vida laboral si tú tuvieras una perfecta salud? ¿Cómo sería tu vida familiar si tu salud estuviera rebosante, estuviera lleno de vitalidad? Entonces, entender que tener una condición física adecuada es la base para todas las áreas de nuestra vida. Entonces eso nos daría, o sea, la claridad de volver cuidarnos, el autocuidado, una prioridad en nuestra vida. Pero eso no le podemos decir a nuestros hijos que ellos lo hagan por su cuenta. Y alguna de las frases que más odiamos escuchar los hijos de nuestros padres es, mira, toma ejemplo en mí para que no seas como yo soy, para que no te pase lo mismo. Yo no quiero que repitas mi misma historia. Mira, fíjate, que te sirva yo como espejo para que no te pase esto, para no ser así. Y esa frase es un poco complicada y les voy a decir en esencia por qué decirle a un hijo, no quiero que seas como yo, es tan chocante y genera una respuesta o un resultado no muy satisfactorio. Porque los hijos son como sus padres. Los hijos son 50% de la mamá, 50% del papá. Son sus genes. Entonces decirle, no quiero que seas como yo, es como ir contra algo de la naturaleza misma. Nuestros hijos son como nosotros, porque nosotros somos los que le hemos dado nuestra genética, nuestro sistema de creencias, nuestra cultura. De nosotros han recibido todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que ellos puedan recibir esto? Es tenerlo nosotros. En principio, ser nosotros personas saludables. Y si tú en este momento no gozas de muy buena salud, todo el momento que inicias, y si desconoces cómo hacerlo, pues busques ayuda. Pero lo mejor que puedes hacer para tu hijo es moldearle cómo se hace eso de tener hábitos saludables. Me encanta este tema, Joana, porque, bueno, hablábamos de cosas que los jóvenes deberían saber y ahora pues nos toca a los papás. Y el bienestar físico es sumamente importante. Yo siempre, soy un fiel creyente de eso, que tenés que tener un buen bienestar físico en general para desempeñarte en tu vida, pues en todas las áreas. Y tu hijo, como dices, o tu hija, ve más el ejemplo ¿Qué es lo que tú dices? que las palabras. Exacto, ¿verdad? Las palabras tienen poder, ¿verdad? Las palabras tienen valor, pero lo que arrasa es tu ejemplo.
es muchísimo más valioso que si tú no tienes una condición física muy buena en este momento, comiences a ganar salud, ¿verdad? Entonces tu hijo va a saber cómo se hace eso. ¿Qué decirle? Tú tenés que hacer ejercicio. Bien, ese era como el punto número 2. Pasamos al punto número 3. Todo joven debería saber de finanzas, cómo administrar su dinero, cómo distribuir sus ingresos, qué hacer, ¿verdad? Tiene que tener claros conceptos como el ahorro, la inversión y el presupuesto. Tiene que saber decirle a su dinero a dónde debe ir, ¿verdad? Y esto no se lo van a enseñar en el colegio, se lo tienes que enseñar tú. Pero si tus finanzas son un descontrol, si tú nunca sabes qué se te hizo el dinero, llega el fin de mes y vos, ¿y en qué me lo gasté? Y ni siquiera te recordás, ya no te cuadra nada. ¿Cómo le vas a pedir a tu hijo? Pero usted tiene que ahorrar. Y tú no tenés ni siquiera un cuchito en tu casa con monedas de $1. O sea, no tenés una cuenta, no tenés un fondo de emergencia. O sea, decirle a nuestros hijos que hagan cosas que nosotros no podemos hacer, ¿verdad? Que no sabemos cómo hacer, tiene un resultado contraproducente. Así que si tú ya manejas un presupuesto, si tú sabes algo de inversión y de finanzas, es oportuno que te sientes con tus hijos y les digas cómo lo estás haciendo tú, pero ser muy explícito en el paso a paso. Y recuerda que tiene que ser desde tu experiencia. Hijo, yo hago esto, a mí me ha funcionado bien esto, y mostrarle los resultados. Si tú estás hablando del ahorro, muéstrale cuánto tienes ahorrado. Explícale cuánto tiempo te llevó a hacer ese ahorro, cómo lo lograste. Ser muy específico para darles el paso a paso a los muchachos, a las jóvenes, porque no es válido ser, usted tiene que ahorrar, usted siempre tiene que dejar un guardadito, dice la abuelita, ¿verdad? Hay que dejar un guardadito. ¿Cómo se deja ese guardadito? Es que le tenemos que dar como el paso a paso. Y en las finanzas es muchísimo más importante sentarnos a explicar eso, porque estamos hablando de operaciones matemáticas, de números, de criterios. Y si tú en ese momento estás diciendo, ay Dios mío, pero yo soy un desastre, entonces mi hijo va a ser un desastre también, posiblemente sí. Pero ¿cuál es el mensaje de esperanza hoy? Que no importa nuestra situación, siempre es un buen momento para corregir. Siempre es un buen momento para poner orden donde tenemos un caos, un desastre, un desorden. No hay situación financiera que no se pueda solventar. Entonces, si lo que tú necesitas es levantar la mano y pedir ayuda en este tema, porque desconoces, yo te aseguro que vale la pena. Primero, porque si tú arreglas tus finanzas, vas a vivir más tranquilo, vas a ser un papá, una mamá más alegre, menos gritón, menos estresado. Y luego vas a tener cómo explicarle a tu hijo que se hace algo, porque tú ya lo entendiste, porque tú ya lo aplicas. Entonces, las finanzas, o sea, la gente podría decir, ay, sí, Ivana, pero el dinero no lo es todo en la vida. Sí, pero no es lo mismo vivir en una casa destartalada que vivir en una casa limpia, linda y ordenada, abundante y próspera. No es lo mismo. O sea, no es lo mismo comer todos los días, pero solo frijolitos con tortilla, que tener una alimentación balanceada y saludable. Entonces, el dinero no lo es todo, no es la felicidad de la vida, pero las cosas que se adquieren con el dinero nos proporcionan bienestar. Así que también es sumamente importante darle ese valor y ese cuidado a nuestros ingresos. Recordarle a nuestros amigos que estamos hablando acerca de 5 cosas que todo papá o mamá debe saber. Y me encanta, Joana, ¿sabes por qué? Porque precisamente en esta semana que acaba de pasar se celebró el Día del Padre. Y este tema viene muy amén de ellos, ¿sí? Uno le celebró a su papá o le celebraron a uno. Y me encanta porque es momento de reflexionar un poco también acerca de lo que uno como papá o mamá debe saber para poder transmitirlo de la manera correcta o enseñar a su hijo hoy. Y recuerda, tú eres el modelo a seguir para tu hijo. Si tú quieres lo mejor para tu hijo, tú te tienes que convertir en tu mejor versión. Y bueno, la cuarta cosa
de la cual tenemos que hablar a nuestros hijos es sobre la sexualidad. Y aquí es como un tema engorroso, qué difícil. A mí mi papá nunca me habló de esto, mi mamá nunca me dijo nada, a mí me vino mi menstruación y mi mamá ni me había dicho nada, yo me casé y no sabía nada. Esa es tu historia y cada uno sabrá cómo ha sido su historia. Pero eso no quiere decir que esa tenga que ser la historia que nuestros hijos van a repetir. Y lo primero que tenemos que hacer para poder hablar sobre sexualidad a nuestros hijos, y esto quizás tampoco a nosotros nunca nos lo han dicho, es sanar nuestra sexualidad. Si tú has tenido experiencias no tan agradables sexualmente hablando, tienes que sanarla. Si en tu historia hay abuso, hay alguna experiencia de violación, hay agresión sexual, hay dolores asociados con sufrimiento, lo primero que tú tienes que hacer es sanar tu historia, es sanar todos esos eventos que han hecho difícil la sexualidad para ti. Porque ¿cuál es el problema si nosotros no hemos sanado y le queremos transmitir algún conocimiento a nuestros hijos? Lo hacemos desde el temor. Es que tenga cuidado porque todos los hombres son malos, que solo se quieren abusar de usted. Es que hay que tener cuidado al salir porque el mundo no es un lugar seguro, porque es peligroso. Entonces, cuando nosotros educamos a nuestros hijos desde el temor, lo que sucede es que los hacemos presa fácil de todos los depredadores, o sea, de todas las personas que andan abusando. ¿Qué hace una persona que abusa? Identifica cuál es la presa más fácil, ¿verdad? Y va a ser aquel niño que tiene desconocimiento, aquella niña que tiene miedo. Entonces, para poder transmitir una idea sana sobre la sexualidad, en principio tenemos que sanar nuestras historias. Por dolorosas que sean, yo te invito a que puedas dar ese primer paso para luego construir nuevamente un concepto más sano de sexualidad. Porque la sexualidad está dada para que nosotros la disfrutemos. La sexualidad no es únicamente una herramienta de reproducción, de mantener la especie. La sexualidad está dada para que nosotros experimentemos placer, disfrute, ¿verdad? Para que podamos realizarnos como personas y compartir nuestra vida, nuestros sentimientos con los demás, con quien nosotros elijamos como pareja. Y esto hace que nosotros la vivamos de una manera responsable. Si nosotros lo hacemos de una manera responsable y saludable, con seguridad la vamos a disfrutar. Si usted tiene comportamientos sexuales no saludables, eso sus hijos lo van a observar y es lo que van a replicar. Entonces lo primero que tenemos que transformar es nuestra sexualidad, la manera en cómo vivimos nuestra sexualidad. Y también recordarles un punto importante, que mientras sus hijos son niños, ¿verdad? Usted debe ser responsable porque ellos vivan en un ambiente seguro, libre de abuso, libre de violencia, ¿verdad? Así que hay que estar con los ojos abiertos, atentos. Usted es responsable de brindarles esa seguridad y protección. Entonces, la sexualidad es un tema muy amplio, pero mientras nosotros no hemos sanado ese tema y no lo llevamos de una manera saludable en nuestra vida, es muy difícil que podamos transmitir una idea de sexualidad responsable, agradable y dispuesta para el placer, ¿verdad? Porque no la vamos a vivir de esa manera. Entonces, sumamente importante que usted le muestre a sus hijos, ¿verdad?, una forma saludable de vivir la sexualidad y hacerle ver, ¿verdad? Si usted se anima a contar un poco sobre su historia, eso sería lo ideal, ¿verdad? Cómo es que la sexualidad se va abriendo a través del tiempo. Es decir, cada etapa se abre un paso más. O sea, que la sexualidad está dispuesta para los adultos, no para los niños. Pero ellos, cuando somos niños, es el momento en que tenemos que conocer nuestro cuerpo, aprender a nombrarlo como se debe,
¿verdad? Y a quitar esas ideas de que si hay partes sucias, que si hay cosas pecaminosas, que si hay algo que está mal en la sexualidad. Así que este es un tema muy, muy, muy importante y sería ideal que seas tu papá, tu mamá, quien tenga estas primeras pláticas de sexualidad con tus hijos. Esto, Joana, que ha cambiado en la actualidad el tema de la información, es decir, ahora en la web tú encuentras cualquier cosa en el internet, en las redes sociales, y eres contenido que hace, ¿cuánto? 15 o 20 años, vos y yo no lo tuvimos. ¿Crees que ha cambiado bastante ahora en el tema de la obtención de datos acerca de la sexualidad? Yo creo que en todos los aspectos de la vida, todo este tema de la rapidez, de la inmediatez, que es una herramienta que nos ha dado la tecnología, ¿verdad? Que tenemos acceso inmediato a información, ha generado un gran cambio en la manera en que nos relacionamos. Y la sexualidad no está exenta de esto. Y quiero decirte a ti, papá, ¿verdad? A ti, mamá, que tengas como una relación cercana con tu hijo para poder acompañarlo en el discernimiento de la información a la cual ahora tienen acceso nuestros jóvenes, ¿verdad? Y recuerden que en el internet cualquiera puede escribir cualquier cosa. Y hoy está como muy de moda algunos temas con los cuales son bombardeados los jóvenes, ¿verdad? Que la libertad, que si el poliamor, hablamos mucho sobre muchos temas que antes eran tabú, que nadie decía nada. Y ahora hay muchas ideas sobre que si cosas que ni siquiera tenemos idea de que podrían estar pasando, nuestros hijos lo están viendo en el teléfono. Pero, ¿cómo van a formar ellos su identidad sexual como hombre, como mujer? A través de lo que tú les modelas, ¿verdad? La idea cultural, social, aprendida de qué es ser un hombre y qué es una mujer, las bases las vas a sentar tú, no con lo que les dices, sino cómo lo haces. Entonces, si tú les dices, por ejemplo, que una mujer no tiene que estar haciendo cosas de la casa, ¿verdad? Que eso ya era del siglo pasado, que no es que una mujer tenga que estar cocinando, ni lavando, ni planchando, ni haciéndole todo al marido, así le dicen a uno a las mamás, no le tienen que hacer nada al marido. Pero tú eres una persona que nunca te pones como prioridad, que siempre está supeditada a lo que los demás quieren. Entonces estás dando como un mensaje ambiguo de qué es ser mujer. Y si tú estás clara que tu ser mujer no está directamente relacionado con las actividades que tú haces en el hogar, eso es lo que le vas a transmitir a tu hijo. Pero si tu ser mujer está directamente relacionado con lo que haces en la casa, entonces eso es lo que le vas a transmitir a tu niña, a tu hijo. Y recuerden que es muchísimo más lo que hacemos que lo que decimos. Si tú decís, un hombre tiene que ser responsable de su hogar, proveedor. Papá, ya pagaste mi colegio. ¿No? Ya pagaste, aquí está el recibo del agua. O sea, pero si tenemos un papá que no es responsable y no paga nada, ¿verdad? Y la mamá se está quejando del papá todo el día, por más que le digas que un hombre tiene que ser proveedor, que tiene que ser responsable, cabeza de familia, si eso no lo ven, no lo van a hacer. Entonces, también entender que con tanto, vamos a decir, estimulación de los medios, los niños se van a hacer preguntas que quizás nosotros no nos las hicimos. Y una niña se puede decir, ¿y será que a mí me gustan entonces las niñas? Porque es que con mi amiguita yo me siento súper contenta, estoy súper feliz, pasamos mucho tiempo juntas. ¿Será que a mí me gusta mi amiguita? Y puede ser que un niño diga, ¿será que a mí me gustan los varones porque yo solo me siento bien entre varones? A mí estar con niñas me incomoda. Pueden pensar cosas así. Pero si nuestros hijos no tienen la apertura o un clima de amor, de respeto, de confianza para poder hablar esos temas con nosotros, ¿cómo los vamos a guiar? ¿Cómo los podemos modelar? Y la pregunta, cuando nuestros hijos están
como ya dispuestos a recibir cierta información, son ellos mismos quienes nos van a preguntar. Pero si no tienen confianza con nosotros, se lo van a preguntar a otra persona. Y también es válido decir en algunos aspectos, no lo sé, pero lo podemos averiguar. Y ahí usted le enseña cómo investigar y buscar la información que sea más verídica, que sea más certera, porque en el internet podemos encontrar 20.000 cosas y 20.000 respuestas y no todas van a ser así. Y también es importante con el tema de la sexualidad, que tú como papá seas una persona confiable, que no le vas a decir, ¿cómo? ¿Por qué estás pensando eso, niña? Y si tú le salís asustado, agresivo, enojado, con seguridad no te van a volver a preguntar. Entonces también hay que tener acá un poquito de saber convivir un poco con la incomodidad que puede generar este tema. Pero es preferible pasar ese momento incómodo que nuestros hijos no tengan la confianza de acercarse para hablar esos temas con nosotros. Así que, y también si tú no sabes y no tienes la información, puede ser oportunidad para que juntos hagan ese camino de aprendizaje. Y bien, el quinto punto que tiene que saber todo muchacho y que es esencial que tú le ayudes a descubrirlo es su valor, su valía, que no radica ni en lo que hace ni en lo que tiene, sino en lo que es. Así que es muy importante que tu papá, tu mamá, seas el primero que le dé reconocimiento a su hijo de su ser. Pero si tú eres el primero que lo critica, el primero que lo juzga, el primero que le dice que va a tener una vida desastrosa, entonces estamos mal. Pero tú no puedes decirle a tu hijo que es valioso si tú no te consideras valioso. Así que este es un llamado para que nosotros, como adultos, hagamos una introspección y construyamos aquello que quizás lo teníamos que haber aprendido antes, pero ahora es el tiempo de aprendizaje para poder hacer una transmisión de valores y conocimientos súper saludable a nuestros hijos. Y así asegurarles que tengan las herramientas para que ellos puedan construir la vida de sus sueños. No sé si tú querías agregar algo, Manuel. No, mira, yo siempre encantado con estas pláticas porque sé que son temas que son sumamente importantes y que por supuesto nos ayudan a ser mejores cada día y en este caso para los hijos o las hijas, ¿verdad? Si ustedes papá y mamá, hay cosas que le pueden servir, ¿verdad? Y yo nuevamente, mira, te quito unos segundos para felicitar a los papás. ¿Verdad que acaba de ser en esta semana? Sí. Creo que fue, ¿cuándo fue? ¿El lunes? Lunes 17, sí, el Día del Padre. Así que, señor, felicidades. Es un padre excepcional. Y nada, felicidades y que Dios lo bendiga mucho. Y también a las mamitas. Fue en mayo y creo que no sé si la felicitamos. También usted, señora, así es. Mamá, papá y mamá, también felicidades. Yo estoy contento. Felicidades a todos los padres y yo les aseguro que si ustedes quieren tener hijos maravillosos, deben convertirse en padres maravillosos. Todo mi cariño ha sido para mí un enorme placer compartir estas gotitas con ustedes, ¿verdad? Para regar esas semillitas que están sembrando. Que Dios les ilumine en esta linda tarea de ser papás y yo les deseo, pues, una relación con sus hijos muy saludable y muy placentera. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.